reflexión acerca del perdón. Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, una persona me había dicho, no, tenemos que perdonar porque hay que obedecer a Dios. Y me quedó dando vuelta eso en la cabeza eh, y me preguntaba, ¿por qué tengo que perdonar? Más allá de hacerlo por obediencia, quiero saber las razones para que esto se transforme en una convicción y que pueda hacerlo de la mejor manera, no solamente porque es una obediencia, sino quiero que pueda sentirme bien al hacerlo y que pueda sentir que agrado a Dios y que pueda mantener también mi salud, ¿no? Mi salud emocional, espiritual y mental. Y hay un versículo que habla acerca de que tenemos que guardar nuestro corazón, que está en Proverbios 4:23, que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué quise poner este versículo? Básicamente porque, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, cuando uno tiene que perdonar a una persona, pero siente en el corazón, ¿no? Como que hay una carga, un peso que no termina de sanar, ¿no? Que no termina de soltar, por así decir. Y es importante que nuestro corazón pueda estar saludable, porque si no está saludable nuestro corazón, finalmente vamos a tener una amargura encima, una carga, un peso encima que nos dificulta a veces en el diario vivir, ¿no? Cuando uno recuerda o cuando tenés que mirar a los ojos a la otra persona y sentís que hay algo que no está bien, hay algo que está faltando. Como si la carga está puesta solamente en aquella persona que tiene que perdonar. Entonces, pensando un poco acerca de esto, de tiempo atrás que me habían dicho esto, quiero compartir con ustedes qué dice la Biblia acerca del perdón. Para eso vamos a ir a un pasaje que todos conocemos, que está en Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, y vamos a ver el versículo 21 y el 20. Mateo 18, 21 y 22. Y dice así, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 77 veces, le contestó el Señor. Ahora, uno lee este pasaje y dice, bueno, en verdad lo que quiso decir Jesús es que uno tiene que perdonar siempre, o no siempre, pero sí lo que está diciendo acá es que uno tiene que perdonar la cantidad de veces que sea necesario. No es que uno tiene que decir, bueno, voy a contar, a ver, ya perdoné 7 veces, listo, se terminó el cupo. Sino Jesús lo que está diciendo, hay que perdonar a todas las personas. Pero me pregunto, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Está hablando de esto? ¿Por qué Pedro está preguntando acerca del perdón? ¿Qué es lo que escuchó antes? Entonces tenemos que ir al mismo capítulo, unos versículos antes, versículo 15 al 17, y dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto sea resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Jesús estaba enseñando acerca de cómo hago para poder reconciliarme con la otra persona. Pero no solamente por una cuestión de que yo quiero tener paz en la relación, sino para poder salvar al ofensor. Si leemos en el versículo 15, al final, dice, si te hace caso, o sea, si vas a la persona, le manifestás la ofensa que cometió contra vos y te hace caso, has ganado a tu hermano. Ahora, si la persona se niega, hay que ir con más testigos. Y si se sigue negando, hay que hacerlo adelante de la iglesia. Ahora, la iglesia, pensemos en familias, como un grupo de varias familias.
porque la iglesia son aquellos que fueron llamados por Dios, es un grupo de personas cristianas en donde tienen comunión unos con otros y tienen algo en común, que es Jesucristo, que es su Señor y Salvador. Ahora, si vas con varios testigos y la persona insiste en la misma posición, en que no te quiere pedir perdón, en que no se arrepiente, en que no reconoce la ofensa, y aún si lo haces adelante de la iglesia como testigo también, Jesús está diciendo, si se niega a hacerles caso a ellos, dice la iglesia, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera, en otra versión habla de un gentil y un publicano. ¿Qué significaba? Porque acá los oyentes son judíos. ¿Qué significa para un judío? ¿Qué significaba para un judío un gentil o un publicano? El publicano era un judío que trabajaba para el imperio que se había apoderado de los judíos. Y esta persona era encargada de cobrar impuestos. Y no solamente estaba trabajando para digamos, este imperio opresor, sino que encima en esos impuestos robaba. Se quedaba con dinero de los mismos judíos. Entonces vemos que un publicano, desde el punto de vista judío de esa época, era una persona odiada profundamente, que no solamente no tenía nada en común, sino que era peor que el enemigo, porque eran judíos que traicionaban a sus hermanos. Cuando Jesús dice, trátalo como un gentil y como un publicano, está diciendo, trátalo como, básicamente como un traidor, alguien que no podés tener comunión, no tenés relación, alguien que no tiene nada que ver con vos. Jesús lo que estaba haciendo es apelando a la experiencia que tenían los judíos para con los publicanos. Entonces, lo que le estaba diciendo, hace que esa persona no tenga nada que ver ni con vos ni con la iglesia. ¿No? Eso es lo que enseñaba Jesús. Y entonces Pedro, de acuerdo a esa reflexión, lo que hace es preguntarle a Jesús acerca de hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a un hermano. ¿A qué hermano? Aquel que comete una ofensa en tu contra. Entonces Jesús le dice, si es una persona que se arrepiente, que te ofende, sí, pero que se arrepiente, que cambia de actitud, no hay límites. Perdonar las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para que la relación pueda ser restaurada. ¿Todo esto habla la Biblia acerca del perdón? Bueno, habla más, porque ¿qué es lo que espera cualquier cristiano? Que la otra persona pueda arrepentirse. No hay mejor cosa que poder restaurar una relación. Para el cristiano verdadero, lo que debe anhelar es ganar a su hermano. Ese es el espíritu del pasaje. Pero ¿qué pasa cuando la persona, la que ofende, insiste en su error, no se arrepiente e insiste y continúa haciendo daño a la otra persona y no se arrepiente ni pide perdón? Número uno, tenemos que entender que el perdonar no significa aceptar o excusar el mal que ha hecho la otra persona. Perdonamos para ser libres del rencor. Por eso yo al principio les compartí el pasaje de Proverbios 4:23. Porque el consejo es, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Imagínate por un segundo que nuestro corazón es un vaso. ¿Sí? Es un vaso. En la medida que ese vaso esté limpio, uno puede utilizarlo para tomar agua, y si el agua es pura, vas a tomar con tranquilidad porque el vaso está limpio. Ahora, ¿qué pasa si ese vaso se empieza a ensuciar? Y encima le pones agua contaminada. ¿Cómo va a estar? Ese vaso va a estar disponible para que cualquier persona pueda tomar de ese vaso. Y no, seguramente se va a intoxicar. Lo mismo pasa cuando una persona es ofendida y en vez de tratar esa ofensa, guarda rencor, guarda amargura. No solamente la persona termina afectándose, sino que los que están alrededor, es muy difícil de convivir con una persona que constantemente está guardando rencor,
con amargura, con sed de venganza, ¿no? Y es una persona que quizás hasta pueda perjudicar a las personas que están a su alrededor por no tratar eso. Por eso la Biblia nos aconseja que tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que mantenerlo limpio. ¿Cómo hago yo para que ese corazón permanezca limpio aún en medio de las ofensas? Bueno, vamos a seguir el consejo bíblico. Proverbios 20:22 dice: nunca digas, me vengaré de ese daño, confía en el Señor y Él actuará por ti. Este es un pasaje clave. Cuando alguien nos ofende, tenemos que acordarnos lo que decía Mateo en el capítulo 18, que uno tiene que ir y tomar iniciativa y declararle a la persona: mirá, me ofendiste, esto me dañó. Si la persona se arrepiente, ganamos un hermano, la relación puede ser restaurada. No es fácil, no estoy diciendo que sea algo fácil, pero si la otra persona cambia de actitud, seguramente esa relación va a continuar. Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona no quiere saber nada ni lo reconoce? Hay que dejárselo en las manos del Señor. Decirle al Señor: Señor, te presento este caso. Esta persona me ha ofendido. Insiste en su error. Yo quiero dejarlo en tus manos para que vos puedas hacer lo necesario para poder yo mantener mi corazón saludable, para guardar mi corazón, pero también para que esa persona pueda reconocer su error. Ahora, hay un pasaje que quizás nos va a dar más aliento, porque quizás hicimos esto y no vemos ningún cambio. En Lucas 18, 7 y 8, la primera parte dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Dios va a hacer justicia. No hay mejor cosa de que el juez tome el lugar que le corresponde. Dios es juez y Dios es un juez justo. A mí no me queda el hecho de poder juzgar. Por lo tanto, yo se lo entrego al Señor. Señor, he hecho lo que he seguido tu consejo, he tomado iniciativa, la persona insiste en su error, no hay un arrepentimiento, no hay un cambio de actitud, te lo entrego a vos. Pero tenemos que recordar que el pecado, la ofensa es un pecado. ¿Sí? Cuando uno ofende a otra persona, puede ser con palabras, con acciones, es un pecado. Y el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Por eso, pensemos un momento cuando la humanidad, o Adán y Eva, ofendieron a Dios. Dios quiso restaurar su relación, pero no hay duda de eso. En la historia y el clímax de esa restauración de la relación es Jesucristo, porque Jesucristo murió por todos los pecadores. Ahora, pero podemos ver a través de la Biblia y de la vida que el pecado trae consecuencias. Por eso, si nosotros hemos sido ofendidos y la persona insiste, hay un pasaje que tenemos que tener en cuenta, que está en Proverbios 23:3, que dice lo siguiente: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Por eso, tenemos que ser prudentes. Si vemos que una persona insiste, tenemos que evitar a esa persona, porque lo va a seguir haciendo y no le importa. Ahora, en el mientras tanto, tomar distancia, soltar perdón, ningún problema. Tomar iniciativa, claro que sí que hay que tomar iniciativa. Pero si la otra persona insiste, lo mejor o lo más prudente sería tomar distancia, evitar a esa persona. Y entregarle al Señor tu caso, entregarle tu caso al Señor. Él va a hacer justicia, no vos. Es algo que no podemos, porque terminamos enfermando nuestro corazón. Y en la Biblia también nos aconseja, en Colosenses 3:13, que dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro.
¿Como quién? Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Tenemos que seguir a Cristo, somos cristianos y tenemos que imitar a Cristo. Pero me hago una pregunta, ¿cuándo Dios nos perdona? Es una pregunta válida. ¿Cuándo Dios nos perdona? En 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuál es la condición para que Dios pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad? Es confesar nuestros pecados, es reconocer que hemos pecado. Si yo tengo que perdonar como Cristo perdona, entonces la persona tiene que reconocer la ofensa. De lo contrario, lo único que nos queda es ser prudentes, tomar distancia, dejar llevarle el caso al Señor, orar por esa persona. Si queremos amar a la persona y tratar de no guardar rencor en nuestro corazón, muy bien, lo que podemos hacer es poder orar al Señor para que Él pueda ser ese juez justo que necesitamos, que pueda guardar y nosotros poder guardar nuestro corazón. Y orar en favor de otra persona que nos ofende es una muestra de amor también. De amor para con la persona, porque el deseo nuestro es que esa persona pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda conocer a Jesús. No queremos que esa persona termine como ese publicano, ¿no? Uno tiene que tratarlo como un publicano, o sea, cortar la relación. Nadie quiere cortar una relación, y más si ha sido tan significativa. Pero si te ha dañado mucho, guarda tu corazón, porque Él mana tu vida. Guarda tu corazón. ¿Cómo hacemos para guardar nuestro corazón? Tenemos que ser prudentes, tenemos que evitar, como el prudente que ve el peligro y lo evita. Tenemos que tomar distancia, pero tenemos que orar en favor de esa persona para que pueda cambiar de actitud. Mientras tanto, llevar nuestros casos al Señor para que Él se ocupe y descansar, tener la convicción, la certeza de que Dios está trabajando en nuestro caso. Así que quería alentarte en este tiempo para que podamos practicar el perdón bíblico. Saber de que si hemos sido ofendidos, si hemos sido dañados, Dios puede tratar nuestro caso y dejar que el Señor vaya sanando nuestras heridas. Pero también, que es nuestra responsabilidad, es cuidar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Que el Señor te bendiga.